Buenas tardes, profesor. Con mi grupo José Flores, Boris Gutiérrez, Mario Lavé y yo, Juan González, le hablaremos sobre nuestro proyecto de la medición de signos vitales, más específico en las pulsaciones por minuto de una persona. Objetivos. El objetivo general de este proyecto es, utilizando el sistema medido Arduino, se crea un instrumento que mida las pulsaciones de las personas. Y el objetivo específico es la implementación de un software y hardware portátil que sea capaz de calcular el pulso de la persona, mostrados de manera instantánea estos resultados en una aplicación llamada Oxímetro Easy para Android. Y la idea también es abaratar costos sin dejar de lado la calidad del proyecto, para asegurar que si llegase al mercado, sea del alcance para la mayor cantidad de personas posible, a la vez de que el funcionamiento de este objeto sea óptimo. A continuación, les hablaré sobre los signos vitales. El primero es el pulso, que se conoce como el movimiento generado por los latidos del corazón. Este se puede medir en distintas partes del cuerpo, desde los dedos, muñecas, cuellos o el interior de las rodillas. Segundo es la temperatura corporal, que es la medida relativa de calor o frío asociada al metabolismo del cuerpo. La temperatura normal de una persona es de 36 y 37 grados. Si esta está por encima de eso, se considera como fiebre. La temperatura corporal se puede medir con un termómetro. La presión arterial es la fuerza de la sangre que al empujar contra las paredes de sus arterias. Eh, La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones que efectúa un ser vivo en un lapso específico y este movimiento rítmico está regulado por el sistema nervioso. Para nuestro proyecto final, nosotros nos enfocamos más en la parte del pulso y la mediremos a través de los dedos. Los componentes utilizados en este proyecto fueron, en primer lugar, el Arduino Uno R3, el cual utiliza un ATmega 16U2 en lugar del 8U2. Esto permite tasas de transferencias más rápidas y más memoria. Tiene la capacidad de ser detectado como teclado, ratón y entre otras características. En segundo lugar, se utilizó la ProtoBoard, que es un PCB temporal con forma y tamaño generalizados, utilizados comúnmente para pruebas y prototipos temporales de circuitos. En tercer lugar, tenemos los cables DuPont, que es un cable conector que se utiliza normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de prueba. En cuarto lugar, tenemos el MAX 30102, que es un dispositivo que integra un pulsioxímetro y un monitor de frecuencia cardíaca. Es la evolución del sensor MAX 30100. Posee dos LED, uno rojo y uno infrarrojo, un fotodetector, un filtro de luz ambiental entre 50 y 60 Hz, un condensador ADC y además posee un sensor de temperatura interno para compensar los efectos de la temperatura en la medición. Por último, tenemos el módulo Bluetooth HC06, el cual nos permite conectar nuestros proyectos con Arduino a un smartphone, celular o PC, de forma inalámbrica. Con la facilidad de operación de un puerto serial, la transmisión se realiza totalmente en forma transparente al programador, por lo que se conecta en forma directa a los pines seriales de nuestro microcontrolador preferido, en este caso el Arduino Uno. Ahora pasaremos a explicar los software que utilizamos en el desarrollo de nuestro proyecto. Primero está Android Studio. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma de Android. Fue anunciado el 16 de mayo de 2013 y está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma gratuita a través de la licencia Apache 2.0. Además está disponible para las plataformas Microsoft Windows, Mac OS y GNU Linux. Y finalmente ha sido diseñado específicamente para el desarrollo de Android. Este software lo ocupamos en el desarrollo de nuestra aplicación, que se va a mostrar más adelante. Y luego tenemos Arduino IDE. Arduino IDE es un entorno de desarrollo y en él se realiza la programación de cada una de las placas de Arduino. Tiene como base el entorno de processing, al igual que un lenguaje de programación fundamentado en wiring. En cuanto al código Arduino que utilizamos para el desarrollo de nuestro proyecto, de manera sencilla puede ser explicado como que inicia, se declaran las variables y las bibliotecas, luego se realiza una pregunta. Se pregunta si se inicializó correctamente el sensor.
Si se inicializó, se sigue, y si no, se sigue en este ciclo hasta que se inicializa correctamente. Luego, si se inicializó el sensor, se configura entregándole los parámetros. Luego hace la primera recolección de datos. Y ahí hace la pregunta, ¿existe un latido? Si no hay un latido, se vuelven a tomar los datos. En caso de existir un latido, lo que sigue es que se calcula el tiempo entre latidos. Luego se calcula, en base a los datos anteriores, un aproximado de las pulsaciones por minuto del individuo, y ese valor se entrega a través del transmisor serial. Luego de eso, se vuelven a tomar datos y se continúa este ciclo en donde se toman datos y se sacan los cálculos y se entregan a través del transmisor serial. Finalmente, aquí al lado podemos ver el código Arduino como tal, en donde está escrito en lenguaje de programación todo lo que se mencionó anteriormente. Bueno, los siguientes son los circuitos en FreeSync que utilizamos. El primero, que fue el experimental, solamente se conectaba el oxímetro MAX30-102 al Arduino, de manera que uno estuviera en el 3 volts, otro en el GND y los otros en los puntos analógicos A0 y A1. En el siguiente es el mismo MAX30-102, pero además se añadió el módulo Bluetooth para poder hacer la conexión esclavo del Arduino hacia la aplicación móvil. A continuación se mostrará la aplicación. Esta aplicación está desarrollada en Android Studio. Se muestra en pantalla dos botones, de los cuales están las pulsaciones y el historial. Al apretar el botón de pulsaciones nos llevará a la segunda pantalla, donde muestra las pulsaciones por minutos y un promedio que dura toda la muestra. Donde al final de esto se puede guardar los datos para posteriormente, al apretar el botón de la primera pantalla, el historial, queda registrado esta medición. En esta diapositiva podemos ver el circuito ya terminado, en donde está conectado tanto el sensor como el módulo Bluetooth. Y después podemos ver nuestro proyecto ya finalizado. Ahora pasaremos a ver un video en donde se demuestra el funcionamiento de dicho proyecto. Bueno, primero se selecciona el dispositivo Bluetooth, se va a la pestaña de pulsaciones y comienza a obtener datos. Uno coloca el dedo en el sensor y va a empezar a captar las pulsaciones. Al obtener un número de pulsaciones específico, saca el promedio de las pulsaciones, que en este caso salió 64.84. Y luego uno guarda los datos seleccionando guardar datos. Y guarda los datos del último promedio. Y aquí se puede observar en el historial los datos guardados. Como proyección a futuro, tenemos en cuenta agregar nuevos signos vitales a detectar, como por ejemplo la temperatura y la concentración de oxígeno, siendo necesario agregar un nuevo sensor para la temperatura, el cual se muestra aquí. Y en cuanto a la concentración de oxígeno, es solamente adaptar el código Arduino para que muestre las mediciones tomadas, y por otro lado sería adaptar la aplicación. En cuanto a software, se plantea que la aplicación grafique en tiempo real el pulso y además agregar la posibilidad de crear distintos perfiles para así almacenar los datos de distintas personas de manera ordenada. Conclusión. La fabricación y construcción de esta máquina facilitará la manera y la forma de tomar las pulsaciones por minuto de cada paciente o persona, debido a que al ser más portable y ser monitoreada por una aplicación, es más sencilla de utilizar y más fácil de revisar los datos que los oxímetros actuales. Y también se incluyó la aplicación para mostrar estos datos y ser conectada de vía Bluetooth de manera muy sencilla.